¿ya? Y conforme vayamos a lo básico, vamos a ir un poco a lo más complejo, que en realidad la parte compleja se ve en las diapositivas de mi colega que ha propuesto ese tema, ¿no? Y lo pone en gráficas, ¿no? Entonces, yo para poder interpretar eso y para yo poder hacer que ustedes entiendan es un poco complicado. Entonces, por eso vamos a hacer las pequeñas diapositivas que yo he puesto, que yo he hecho, ¿ok? Para que puedan entender un poquito sobre la inmunidad adaptativa, ¿no? O específica, ¿no? En este caso. ¿Ok? Entonces vamos a compartir las diapositivas. Vamos a ver acá. Me dicen, por favor, ya si se ven la diapositiva. ¿Se ve, no? Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Se ve, no? Ok. Perfecto. Entonces, como parte de la inmunidad, o en realidad de la inmunología, una pequeña sección es la inmunidad adquirida o inmunidad adaptativa o específica, ¿no? ¿Por qué? Porque genera memoria, ¿no? Y genera memoria, ¿no? Y al generar memoria, la inmunidad obviamente ya tiene dos tipos de respuesta, ¿no? La respuesta primaria y la secundaria, ¿no? La primaria es un poquito más rápida, pero se desaparece, ¿no? En cambio, la respuesta tardía demora un poquito más en aparecer, pero permanece en el tiempo, ¿no? Eso es la respuesta primaria. La respuesta tardía viene a ser parte del sistema inmune, pero de la parte de la inmunidad adquirida, ¿ok? Entonces vamos a ver, para que ustedes puedan entender un poquito, vamos por lo básico, ¿ya? Muy bien, entonces el objetivo de estas diapositivas, de este temita, es describir el proceso general de la respuesta inmune adaptativa, o adquirida o específica, ¿no? Y los conceptos más importantes, ¿ok? Y dos, conocer las diferencias principales entre las células presentadoras de antígeno, profesionales y no profesionales, ¿ok? Bien, entonces, cuando yo me refiero a las células presentadoras de antígenos, son células que presentan el antígeno, ¿no? ¿A quién? Al linfocito T, ¿ok? El linfocito T, para que pueda actuar, ¿ok? Necesita sí o sí de una célula presentadora. En cambio, el linfocito B no requiere una célula presentadora, ¿ok? El linfocito B en su membrana ya tiene anticuerpos, ¿ok? Ya tiene los anticuerpos. Que esos anticuerpos que tienen su parátope se unen al epítope del antígeno, ¿no? Como ya saben la definición, ya me están entendiendo, ¿no? Perfecto. Entonces, la diferencia es que los linfocitos T requieren sí o sí de una célula presentadora. Dos ejemplos de célula presentadora pueden ser el macrófago, ¿ok? O la célula dendrítica. Muy bien. Listo. Entonces, esa es la gran diferencia principal, ¿no? Entre el linfocito B y el linfocito T. Listo. Entonces, vamos a ver en la agenda, hoy día, bueno, ahora vamos a ver sobre la inmunidad adaptativa, ¿no? Después vamos a ver sobre las células presentadoras de antígeno y también el procesamiento y la presentación de antígenos, cómo se procesa y cómo se presenta los antígenos a los linfocitos T. ¿Ok? Eso es una secuencia, es una historia, es un proceso, ¿no? Como todo. Muy bien, entonces para recordar lo que les estaba diciendo, pues, ¿no? La inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Este es el microbio, viene el microbio, este es la barrera epitelial, ¿ok? Logra pasar la barrera epitelial y actúan los fagocitos, ¿no? Los mastocitos, ¿no? Las células NK también. Acuérdense que las células NK también forman parte de la inmunidad innata. Si preguntan en el examen, que yo creo que sí les puede preguntar, ¿eh? Las células NK, las células dendríticas y todos los elementos de la serie granulocítica, neutrófilos, monocitos, ¿no? Mastocitos, ¿no? Basófilos, eosinófilos, ¿no? Intervienen o son parte de la inmunidad innata, ¿ok? Y su forma de actuar es en horas, pues, ¿no? 6 horas, 8 horas, pues rapidito, ¿sí o no? Es innata, es inespecífica, ¿no? ¿Ok? Ese es el tiempo después de la infección, pues, ¿no? 6 horas para que se genere la inmunidad innata. Pero hay unos gérmenes que barren, o sea, que vencen esta segunda barrera, ¿no? Que vencen, ¿no? Entonces, las células, el sistema inmunológico le dice, pues, ¿no? Al organismo, ¿no? Mira, ya pasó estos gérmenes, ya puede destruir algunos elementos, pero no me ha sido suficiente. Perfecto. Entonces voy a comunicar a mis amigos, a los linfocitos B y a los linfocitos T, ¿ya? Para que ellos puedan actuar y devorar o desintegrar al microbio. ¿Ok? Listo. Entonces se activa, ingresa el germen y el germen es llevado por un macrófago o una célula
dendrítica, ¿ok? ¿A dónde lo lleva? A los linfocitos T, ¿ok? A los linfocitos T, los presenta, ¿ok? Mira, te presento este antígeno, le dice, ¿no? El macrófago o una célula dendrítica, te presento este antígeno, listo. Entonces, el linfocito T, como ya recibió el antígeno, para que pueda tener una función, para que pueda activarse, ¿ok? Primeramente, tiene que tener ese antígeno, ¿cierto? Listo. Y aparte del antígeno van a intervenir coestimuladores, ¿ok? Repito, coestimuladores, ¿ok? Entonces, el contacto entre antígeno con el linfocito T, ¿ok? Es la unión para que se dé la activación, ¿ok? Pero para que se dé de manera al 100% esa activación, tiene que haber células o marcadores coestimuladores, ¿ok? Que también lo vamos a ver. Listo, entonces ya se produce la activación y va a lograrse a que la célula del linfocito T sea una célula efectora y pueda desintegrar al microbio. Cuando yo digo que es una célula o linfocito T efector, es porque este linfocito T efector ya puede dividirse tanto en un linfocito T CD4 o en un linfocito T CD8. CD4 o helper o CD8 o citotóxico. ¿Ok? Listo. Entonces, el linfocito T CD8 es un linfocito T que aniquila, que mata directamente al germen. Pero el linfocito T helper o CD4 ayuda y aumenta y colabora, ¿no? La actividad del macrófago, de una célula dendrítica y del mismo linfocito T. Ajá. ¿Ok? B, perdón. Entonces, una vez que se ha activado el linfocito T, este linfocito T pasa por una etapa, ¿ok? Una etapa que viene a ser la selección positiva, la selección negativa, ¿se acuerdan? ¿No? Y al final va a producir o bien linfocito T CD4 o bien CD8. El CD8 es el citotóxico que aniquila directamente al microbio y el linfocito T CD4 es el helper, es el ayudador, ¿no? Es el que potencia, el que aumenta la actividad, el potenciador, ayuda a que tenga más actividad el macrófago, la célula dendrítica y el linfocito B. ¿Ok? Listo. Perfecto. Y el linfocito B, obviamente, como él no requiere una célula presentadora, ¿ya? ¿Por qué? Porque en su membrana ya tiene el anticuerpo, ¿ok? Y el anticuerpo justo en su parátope se une al epítope del antígeno y comienza a diferenciarse y a proliferar. Y cuando pasa esto, el linfocito B, ¿qué va a producir? Células plasmáticas, ¿ok? Y como produce células plasmáticas, esa célula plasmática va a producir cosas, va a producir anticuerpos, o también llamados inmunoglobulinas. Entonces, el linfocito B se une al antígeno, se va a producir la especialización, la proliferación del linfocito B. Ese linfocito B va a producir o va a sintetizar células plasmáticas, y la célula plasmática, ¿cuál es su función? Producir anticuerpos, cuyos nombres son las inmunoglobulinas, que son la inmunoglobulina tipo IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, lo que vimos en la práctica, ¿cierto? Muy bien. Entonces, y es así como el cuerpo se defiende frente a los microbios, frente a las células extrañas, por la inmunidad adaptativa. Y los linfocitos B, aparte de generar anticuerpos por las células plasmáticas, una pequeña parte se forma a linfocitos B de memoria, ¿ok? Entonces, una gran porción se convierte en células plasmáticas y una pequeña porción a linfocitos de memoria, ¿ok? Y esos linfocitos de memoria van a servir ¿para qué? Para que cuando una segunda intervención de otro microbio, o del mismo microbio, perdón, sí, pues del mismo microbio, entonces la inmunidad adaptativa actúe más rápido y actúe de manera más específica, ¿no? Más específica. Y como tiene más especificidad, le cuesta un poquito, ¿no? Procesar todo este tema de la inmunidad adaptativa o específica, ¿no? Entonces, actúa un poquito más lento, ¿no? Actúa un poquito más lento, ¿no? Ya. Pero esta inmunidad adaptativa, ¿ok? Tanto el linfocito B como el linfocito T tiene dos tipos de respuesta. La respuesta inmediata y la respuesta tardía. La inmediata es cuando ya es rápido y se forma el anticuerpo, el IgG, de tipo IgG-M, ¿ok? Y cuando es tardía es el IgG, ¿ok? Entonces,
también tenemos que diferenciar acá dos tipos de respuesta en la inmunidad adaptativa. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿contra quiénes la inmunidad adaptativa? ¿Contra quiénes van a ir? Contra los patógenos resistentes a la inmunidad innata. ¿Ok? O sea, la inmunidad adaptativa va a estar en contra de los patógenos que resisten, que son resistentes a la inmunidad innata, que vencen esta inmunidad. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque reconoce mayor variedad de ¿qué? De antígenos. Esa es la gran respuesta, pues, ¿no? Acá se reconoce una mayor variedad de antígenos, ¿ya? ¿Y eso gracias a qué? A los linfocitos B y a los linfocitos T. Que aquí están, ¿no? Listo, los linfocitos T que están acá y los linfocitos B que producen anticuerpos, ¿ok? Linfocitos T que producen anticuerpos. Listo. Listo, ya está. Y la inmunidad adaptativa. Hay dos tipos, la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Eso tienen que saber, chicos. Que la inmunidad adaptativa o la adquirida o la específica tiene dos tipos. O subtipos, ¿no? La inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad humoral es producida, pregunta de examen, por los linfocitos B. Y la inmunidad celular por los linfocitos T. Los linfocitos B que van a producir, les dije, anticuerpos. Y la inmunidad celular que va a producir linfocitos T, que puede ser CD4 o CD8. Los CD4 llamados helper o los CD8 llamados citotóxicos. ¿Ok? Llamados citotóxicos. Entonces, aquí igualito, ingresa el microbio, son microbios extracelulares, ¿ok? Muy bien, los linfocitos B tienen una respuesta frente a ello, ¿ok? Y son secretados los anticuerpos, ¿ok? Y los anticuerpos que están acá se unen están unidos con el linfocito B. ¿Y cuál es la función de esto? Bloquear a las infecciones y eliminar a los microbios extracelulares. Entonces, los linfocitos B tienen que ver mucho con los agentes extraños o microbios extracelulares. ¿Ok? Pregunta de examen. Siempre preguntan, ¿no? No sé si les preguntan, pero siempre preguntan. Los linfocitos B tienen que ver mucho con los microbios extracelulares. Atacan, está dirigido contra los microbios extracelulares. ¿Ok? Listo. Y la inmunidad celular, que viene a ser los linfocitos T, contra los microbios intracelulares, por ejemplo, el virus, ¿no? Por ejemplo, el virus del VIH, ¿no? Que tiene que ser intracelular, pues, ¿no? Porque el virus se replica dentro de la célula, ¿no? Y ataca al linfocito CD4, ¿no? Imagínate que el virus ataca al CD8. El CD8 lo mata rápido al virus, pues, ¿no? Pero ataca al CD4, ¿no? El CD4 es un helper, ¿no? El problema del helper es que el helper ayuda al macrófago, o sea, tiene varias actividades, ¿no? Y el virus, cuando ingresa al linfocito CD4, cambia su ADN, pues, ¿no? Cambia el ADN y comienza a replicarse. Entonces, ese es el gran problema. Ya, entonces acuérdense de esos linfocitos T, microbios intracelulares y los linfocitos B extracelulares. ¿Ok? Aquí está, pues, ¿no? Inmunidad humoral, ¿ok? En el cual tenemos que está manifestado que este es por la linfocitos B, ¿ok? Entonces, la inmunidad humoral, ¿ok? Está realizada ¿por quién? Por los linfocitos B. ¿Y que a quienes van a atacar? Al microbio extracelular, ¿ok? Listo. Y la inmunidad celular, ¿ok? La inmunidad celular, en el cual tenemos a los linfocitos T helper y a los linfocitos T citotóxicos, ¿ok? Van a atacar a los microbios intracelulares, por ejemplo, a los virus, ¿ok? A los virus. Muy bien. Y acuérdense que los linfocitos T, ya sea CD4 o CD8, necesitan de una célula presentadora del antígeno, ¿ok? Aquí está la célula presentadora, ¿ok? La célula presentadora. Célula presentadora. Estos son los receptores del linfocito T. Aquí están. Y la célula presentadora tiene también un receptor que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ok? La célula presentadora, en este caso el macrófago, por ejemplo, tiene un complejo mayor de histocompatibilidad. Acá, igualito acá, ¿no? El complejo mayor de histocompatibilidad. Este complejo mayor de histocompatibilidad se tiene que unir con el receptor de los linfocitos T. Linfocito T, su receptor, el TCR, se une con el complejo mayor de histocompatibilidad.
Cuando el linfocito T, ¿ok?, es de tipo CD4, ¿ok?, se une al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo un cito CD8, o sea, citotóxico, se une al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Aquí está, ¿no? Miren, ya. Este es el receptor del linfocito T, ¿ok? ¿Ok? Muy bien. Y este es el receptor también del linfocito T, ¿ok? Cuando el linfocito T es de tipo CD8, que está acá, ¿ok? Este linfocito T CD8 se va a unir al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿ok? Y cuando el linfocito T es CD4, o sea, helper, compatibilidad de tipo 2. ¿Y esto que no tiene? La célula presentadora del antígeno. ¿Ok? Listo. Muy bien, entonces tenemos la inmunidad adaptativa. Acuérdense que tenemos dos tipos de respuesta, como les decía, la primaria y la secundaria, o la inmediata o tardía, como quieran llamarle, pero acá no. Ingresa el antígeno, ¿ok? Se va a desencadenar una respuesta primaria contra el antígeno, un antígeno X, por ejemplo, contra el antígeno. Aquí están las células, los linfocitos B nativos o naive o vírgenes, ¿ok? Porque no han sido activados, están dormidos, por así decirlo, son naive o vírgenes, y van activas. Y esa célula plasmática produce anticuerpos y una pequeña parte en linfocitos B de memoria, ¿ok? Una pequeña parte. Muy bien. Entonces, eso demora unas pequeñas semanitas. Muy bien, aquí está la respuesta primaria. Ya, perfecto. ¿Cuál ya se viene una respuesta secundaria contra el antígeno? ¿Okay? Acuérdense que hice rápido. ¿Okay? Pero la respuesta secundaria, ¿okay?, como está acá, demora un poquito, o sea, obviamente demora, ya se hace más rápido con el tiempo, porque como hay más exposición, esto ya lo va reconociendo, ya actúa más rápido, ya. ¿Okay? Y después se hace lento, ¿no? Miren, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? En la respuesta secundaria permanece en el tiempo. En cambio, la respuesta primaria ingresa rapidito y se va rápido. Que la respuesta secundaria, un poquito que le cuesta aparecer, sí, pero permanece en el tiempo. ¿Ok? Permanece en el tiempo. Y aquí también se generan más células de memoria. ¿Ok? Células de memoria. ¿Ya? Entonces, en la inmunidad adaptativa, en la respuesta inmunológica, tenemos dos tipos de respuesta. ¿Ok? La primaria y la secundaria. ¿Ok? Listo. Acuérdense que en la primaria hay un primer encuentro con el antígeno y en la secundaria hay un segundo encuentro con el antígeno. Y como hay un segundo encuentro, también es más rápida, pues, ¿no? Demora un poquito más, sí, pero es más rápida porque hay un segundo encuentro. Como hay un segundo encuentro, ya lo reconoce, ya, actúa más rápido, ¿no? Y también tiene mayor eficacia y también se genera más células de memoria, ¿ok? Pero en ambas también se produce, ¿ya? ¿Ok? Y los niveles de anticuerpos disminuyen en el tiempo, ¿ok? Con el tiempo los niveles de anticuerpos permanecen en el tiempo, ¿ok? Pero van disminuyendo, pero permanecen. Aquí el tipo de inmunoglobulina a la cabeza es el IgM, y aquí es el IgG. Por eso cuando ven algún examen y ven IgM es porque es una infección reciente. Pero cuando ven IgG positivo es una infección pasada, ¿no? Que ya estaba en el tiempo, ¿no? Que ya lo ha tenido lejano, ¿no? O sea, cronificado, ¿no? Por así decirlo. Muy bien, entonces tenemos la inmunidad adaptativa. Acuérdense que tenemos la inmunidad activa y la inmunidad pasiva también, ¿ok? En la inmunidad activa, ¿por qué activa? Porque se produce anticuerpos. En cambio, la pasiva no produce anticuerpos, solamente hay transferencia de anticuerpos, ¿ok?
Y como hay transferencia de anticuerpos, no va a generar memoria. Pero la inmunidad activa, como está activa, genera anticuerpos, va a generar memoria, ¿ok? Va a generar memoria. Entonces, la inmunidad activa, como el cuerpo va a generar anticuerpos, un ejemplo característico viene a ser las vacunas, ¿ok? O las infecciones. Cuando hablo de vacunas, viene a ser artificial, ¿ok? Y cuando hablo de las infecciones, natural. O sea, el mismo organismo va a producir anticuerpos. Si es por una infección, se denomina natural, pero si es por vacunas, es artificial, ¿ok? Entonces, el organismo produce anticuerpos, ¿ok? Días o semanas, ¿no? Entonces, se hace más específico y genera memoria, como está acá. Como produce anticuerpos, obviamente va a generar memoria y también es específico. Pero la inmunidad pasiva, como solamente es transferencia de anticuerpos, no produce anticuerpos, solamente hay una transferencia nada más. Entonces, el cuerpo no va a producir, ¿no?, anticuerpos. Entonces, no va a generar memoria. Entonces, un ejemplo clásico de aquí es la transferencia de anticuerpos de madre a feto, por ejemplo. O también, ¿no?, hay una transferencia de anticuerpos, ¿ok? Y no va a generar memoria. Entonces le pasa anticuerpos y esos anticuerpos desaparecen, ¿ok? Solamente es una transferencia nada más, ¿no? Entonces, ¿son específicos? Sí, son específicos, pero no tienen memoria. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. La de madre-feto, lactancia materna. Y la artificial podría ser los antídotos, ¿no? Los antídotos. Entonces, la inmunidad adaptativa tiene un proceso, ¿no? Primero, reconocimiento de ¿qué? Del antígeno, ¿ok? Reconoce el antígeno que está acá, ¿ok? Y estos antígenos van a ser presentados, ¿no?, mediante un macrófago o mediante una célula dendrítica al linfocito T nativo, porque el nativo es nativo, virgen, no está activado, ¿ok? Y los anticuerpos que están pegados a la membrana del linfocito B que van a reconocer a los antígenos, ¿no? Entonces, los linfocitos B no necesitan una célula presentadora. Bien, esa es lo que la diferencia del linfocito T. En esos casos son naive o son vírgenes estos linfocitos, tanto B, T como B. Muy bien, entonces reconocen el antígeno, uno mediante su célula presentadora, uno solamente por el contacto con su anticuerpo, ¿ok? Ya hicieron contacto, hicieron clic, entonces se va a dar origen a la expansión clonal, ¿ok? La producción de un mismo tipo celular, ¿ok?, a gran escala, ¿ok? Va a haber una expansión clonal tanto del linfocito T como el linfocito B y va a ocurrir una diferenciación, ¿ok? ¿Para qué? Para producir la activación justamente de los linfocitos, ¿ok? En cuanto al linfocito B, va a producir anticuerpos mediante las células plasmáticas, ¿ok? Y los linfocitos T, ¿ok?, van a ser efectoras, ¿ok?, porque ya están siendo activadas, ¿ok? Entonces cumplen su función. Este linfocito T se puede convertir en CD4 o en CD8 de acuerdo al tipo de selección positiva o negativa que pasan en un proceso en el timo, que también lo hemos visto, ¿no? Entonces ya cumplen su función, ¿ok? Las células T efectoras, ¿no?, con los anticuerpos. Aquí están las células B, ya cumplen su función y se encargan de eliminar el antígeno. Una vez que ya se encargan de eliminar el antígeno, va a dar origen al siguiente proceso, que se llama la contracción o la homeostasis. ¿A qué me refiero con la contracción? Es a la eliminación del linfocito T y al linfocito B. Porque ¿qué pasaría si estos persisten en el tiempo? ¿No? Van a seguir atacando, ¿no? Pero si el germen ya no está, ¿para qué van a seguir atacando, no? Ya, estos linfocitos y ya no se produzca un fenómeno de autorreactividad, ¿ok? Entonces, eso se conoce como tolerancia inmunológica, ¿no? La tolerancia inmunológica viene a ser el proceso o la fase en el cual hace que se detenga el proceso de defensa, ¿ok? Porque si se vence ese proceso de tolerancia,
los linfocitos T se alocan y comienzan a destruir otros tipos de célula, ¿no? Y ahí se conoce como las enfermedades autoinmunes. ¿Ok? Listo. Entonces, pasamos a fase de contracción, se eliminan los linfocitos T, los linfocitos B, y obviamente vienen a ser ahora una parte que queda como linfocitos de memoria. ¿Ok? Listo. Muy bien, entonces, ¿para qué? Para una siguiente exposición de un antígeno, pues, ¿no? Entonces, las células de memoria ya tienen memoria, por así decirlo, y ya pueden producir con más rapidez el efecto de defensa. Muy bien. Entonces, ya vimos la inmunidad adaptativa. Vamos a ver lo que son las células presentadoras de antígenos. ¿Ok? Entonces, acuérdense que tenemos células presentadoras de antígenos. Yo les había dicho macrófagos, las células dendríticas, y también tenemos a los linfocitos B. ¿Ok? Los linfocitos B. Muy bien. Entonces, las células presentadoras de antígenos, ¿ok? Tenemos dos tipos, las profesionales y las no profesionales. ¿Ok? Listo. Acuérdense que la función principalmente de las células presentadoras de antígenos profesionales son especializadas. ¿Ok? El mecanismo de presentación van a ser los péptidos. ¿Ok? Los péptidos externos. Los péptidos externos. Y el receptor, ya, o sea, el presentador de antígeno tiene que tener el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y el de tipo 1. ¿Ok? Ejemplos de células presentadoras de antígenos profesionales: las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. ¿Ok? Listo. Principalmente cuando yo hablo del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, ¿ok? Tipo 2, ¿dónde está presente ese tipo de complejo mayor de histocompatibilidad? Justamente en esos tres elementos celulares: en las células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. Entonces, si les preguntan en el examen, por ejemplo, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, ¿en qué células se pueden encontrar mayoritariamente? En estas tres células, ¿ok? Y si les preguntan, ¿y el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, en dónde se pueden encontrar? ¿En qué tipo de células? En todas, excepto en los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque el complejo mayor de histocompatibilidad se encuentra en todas las células con núcleo. ¿Ok? Con núcleo. Listo. Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Sí? Entonces, el tipo 1 en todas las células, excepto en los glóbulos rojos, porque no tiene núcleo, y el tipo 2 generalmente se encuentra en las células presentadoras de antígenos, pues, ¿no? En las tres principales. ¿Ok? Las profesionales, que son péptidos externos, y los no profesionales para los péptidos internos. Muy bien, entonces acá tenemos ejemplitos, por ejemplo, tenemos la piel, el tracto gastrointestinal y el tracto respiratorio, ¿no? Que viene a ser la primera línea de defensa, ¿no? Y después tenemos la segunda línea de defensa, que tenemos a los macrófagos, ¿no? Etcétera, y ya. Y la segunda, pues, ¿no? Que viene a ser lo que son las células NK, las células dendríticas. En realidad es parte de todo un sistema, ¿no? Entonces, el microbio vence este sistema y ya interviene la inmunidad adaptativa, ¿no? Entonces, eso principalmente es la idea que quiero presentarles en esta diapositiva. Entonces, tenemos, como les había dicho, los linfocitos T, que después de pasar todo el proceso, ¿no? De la selección positiva, la selección negativa, para que al final produzca o bien linfocito TCD8 o bien linfocito TCD4, ¿ok? Vamos a ver qué pasaría en un linfocito T CD4 inmaduro, ¿ok? Como es inmaduro, no está activo, es un knife, ¿no? Un virgin knife, ¿no? Entonces, la célula presentadora de antígeno, cuando yo me refiero a un CD4, es porque tiene el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Entonces, esta célula presentadora de antígeno tiene al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 cuando se trata de dirigirse contra o presentar al linfocito T CD4. ¿Ok? Acuérdense que el linfocito T, ya sea CD4 o CD8, tiene su receptor. Mira, de la célula
presentadora de antígeno en este caso. Y al contrario, igualito, cuando hablo de el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, es porque está presentando su antígeno a aquel linfocito al CD8, ¿ok? Al CD8. Y este CD4, ¿ok? Este CD4, cuando ya tenemos una mayor madurez, un mayor procesamiento, tenemos a los linfocitos TH1 o TH2, ¿ok? Que también lo vamos a ver. Y en este caso los CD8, ¿ok? Que son citotóxicos, aniquilan directamente, ¿ok? Aniquilan, ¿ok? En cambio el CD4, como ya está activo, ¿ok? Porque ya está madurito, es activo, entonces esto prolifera, ¿ok? Y este CD4 va a colaborar, es un helper, pues, ¿no? Va a colaborar nuevamente con el macrófago, o también con una célula dendrítica, o también con un linfocito B, ¿ok? Entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Que se van apoyando, ¿no? Entonces, eso es ahí. Entonces, tenemos células presentadoras de antígeno profesionales, ¿ok? Por ejemplo, tenemos las células dendríticas y tenemos los macrófagos, por ejemplo, ¿no? Que son dos de las tres que hemos dicho. Por ejemplo, las células dendríticas, ¿ok? Las células dendríticas, ¿a quién presentan el antígeno? A los linfocitos T naive o vírgenes. Y los macrófagos, ¿ok? Presentan su antígeno al linfocito T CD4, ¿ok? Linfocito T CD4. Muy bien. Las células dendríticas, ¿ok? ¿Cómo expresan a nivel de su complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2? Muy bien. Acuérdense, cuando ya se une la célula dendrítica con el complejo mayor de histocompatibilidad, entonces va a haber una célula más formada, donde se va a incrementar mucho más su actividad. ¿Pero por quién? Por el interferón gamma. ¿Ok? Por el interferón gamma. Igualmente el macrófago cuando se une con su complejo mayor de histocompatibilidad, va a tener mayor actividad. Y también va a ser inducida por el interferón gamma. ¿Ok? Por el interferón gamma. En cuanto a la expresión de coestimuladores que yo les había dicho, las células dendríticas ya de por sí le lleva mucha ventaja a los macrófagos, ¿ok? Entonces la expresión de coestimuladores es de manera constitutiva, ¿ok? Y los macrófagos es baja. Muy bien. Entonces, para que los linfocitos T se puedan activar, pues se puedan expresar y se pueda dar la activación o dar más señales, por así decirlo, necesita de quién? De coestimuladores. Entonces, no solamente es unir, ¿no? No solamente es unir complejo mayor de histocompatibilidad con un TCR, ¿no? No. Tiene que haber, aparte de esto, una segunda señal, donde intervienen los coestimuladores, ¿ok? Y los tipos que les he dicho acá, por ejemplo, en las células dendríticas tenemos los residentes en tejidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las células dendríticas, por ejemplo, en la piel, ¿no? En la piel, ¿no? Las dendríticas, ¿no? Que son las primeras de defensa, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un pequeño ejemplo para que ustedes puedan ver. Listo. Y en cambio acá tenemos, otra vez, a los linfocitos B, ¿ok? Estos linfocitos B, ¿a quién presentan el antígeno? Le presentan su antígeno a los linfocitos T. CD4 presentan su antígeno a los linfocitos T CD4, o sea, los helper, ¿no? Los helper. Ok, listo. Y los linfocitos B, su expresión del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 va a ser incrementada por interleuquina 4. Entonces, los linfocitos B, para que pueda haber una mayor expresión con el complejo mayor de histocompatibilidad, obviamente con el 2, porque son CD4, tipo 2, ¿no? Entonces tiene que intervenir acá la interleuquina 4. Cuando hablo de macrófagos, por interferón gamma, y cuando hablo de células dendríticas, por interferón gamma. ¿Ok? Entonces, las células presentadoras de antígenos, ¿cuál es su función? Inducir y regular la respuesta del linfocito T. ¿Ok? ¿Qué más? Proporcionan estímulos para amplificar la reacción. ¿Ok? Y los linfocitos T vírgenes, ¿ok? Están circulando en el cuerpo en estado de reposo.
¿ok? Y adquieren su función después de activarse, porque son vírgenes. Cuando adquieren su función, cuando se unen al complejo mayor de histocompatibilidad, cuando hay la acción de los coestimuladores, ya se activan, ¿no? Y se detienen cuando reconocen al antígeno. Muy bien. Entonces tenemos aquí igualito una célula presentadora de antígenos, ¿no? ¿Ok? Que puede ser de la célula dendrítica, que puede ser el macrófago, o puede ser los linfocitos B. Acá tenemos el microbio, ¿ok? Acá tenemos los órganos linfáticos secundarios, que son el ganglio linfático y el vaso, ¿ok? Aquí en el ganglio linfático tenemos la zona parafolicular, o zona T también se le llama, ¿ok? Y acuérdense que las células dendríticas tienen activación de linfocitos T de vírgenes, ¿ok? Las células dendríticas que está acá, ¿ok? ¿Ya? Su antígeno, ¿a quién presentan? A los linfocitos T vírgenes, o NAIF, ¿ok? Eso se acuerdan. Células dendríticas presentan su antígeno a los linfocitos T, NAIF, ¿ok? En cambio, los macrófagos y los linfocitos B a los linfocitos T, CD4, ¿ok? Esa grafiquita, memorícensela, que va a ser importante. Muy bien. Entonces, acá tenemos otro tipo de procesamiento en el cual tenemos el microbio y podemos engullirlo mediante endocitosis, ¿ok? El microbio se digiere, ¿ok? Se digiere y el complejo mayor de histocompatibilidad que está en la membrana de la célula presentadora de antígeno lo expone en su receptor, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, este complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ok? Presenta el antígeno a los linfocitos T, CD4 y a los linfocitos T, CD8, dependiendo qué complejo mayor de histocompatibilidad sea, pues, ¿no? Si es tipo 1, va a presentarlo al linfocito T, CD8, y si es de clase 2 o tipo 2, al linfocito T, CD4, ¿ok? Y acuérdense que solo pueden presentar péptidos, nada más, solamente péptidos, ¿ok? Entonces, para hacer una pequeña diferencia sobre el complejo mayor de histocompatibilidad, acuérdense que el de clase 1 o de tipo 1 va a estar presente en todas las células, excepto las que tienen las anucleadas, en este caso los glóbulos rojos. Y las de clase 2, ¿ok? Va a estar presente en las células presentadoras de antígenos. En este caso estoy hablando de macrófagos, ¿qué más? Células dendríticas y linfocitos B. ¿Cuál es la función de este tipo de complejo mayor de histocompatibilidad clase 1? O sea, el MHC1, el reconocimiento de lo propio y de lo exógeno, ¿ok? Y de clase 2 es la presentación de antígenos exógenos, ¿ok? Cuando tengo de clase 1 es porque estoy presentando al linfocito T, CD8. Y cuando hablo de clase 2, presento al linfocito T, CD4. Acá le he puesto como un ojito, ¿ok? En la clase 1, todas las células nucleadas, ¿no? Excepto los trofoblastos, las neuronas y los glóbulos rojos, ¿ok? Pero principalmente glóbulos rojos, ¿ok? Entonces, eso de ahí. Entonces, tenemos acá, otra vez, la célula presentadora de antígeno, tenemos las células dendríticas. Acuérdense que las células dendríticas presentan su antígeno al linfocito TCD4, por ejemplo, ¿no? Para que este antígeno pueda ser presentado al linfocito T virgen, tiene que haber una célula presentadora de antígeno. ¿Ok? Entonces se une el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 al TCR del linfocito T virgen, se unen y hacen clic, ¿no? Hacen clic como primera fase. Eso se llama primera señal, ¿ok? El clic. Y segundo, vas a ver una segunda señal, cuando ya va a haber la activación de los coestimuladores para amplificar y potenciar la actividad del linfocito T virgen. En este caso se convertiría ahora en un linfocito T maduro, pues, ¿no? En este caso tendría que pasar o bien a CD4 o bien a CD8, ¿no? De acuerdo a la selección positiva o a la selección negativa. Bien, entonces acuérdense que primero se presenta el antígeno al linfocito y dos, va a haber una liberación de coestimuladores y citoquinas, ¿ok? Y aquí están los macrófagos, los linfocitos B, que van a presentar el antígeno a los linfocitos CD4, ¿ok? Listo. Igualito acá, tenemos una respuesta
inmunitaria innata, ¿ok? Tenemos a las células presentadoras de antígenos, por ejemplo, la célula dendrítica, ¿ok? Tenemos al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, y cuando hablo de 2 es porque va a presentar el antígeno, ¿a quién? Al linfocito T, CD4, ¿ok? Listo. Entonces, aquí es el TCR, el MHC2, ¿ok? Este es el antígeno, ¿ok? Y ya se unen, ¿cierto? Y cuando se unen, se van a activar los coestimuladores. Por ejemplo, en el linfocito T virgen se encuentra el CD28, y este CD28 se va a unir al receptor B27. ¿De quién? De la célula presentadora de antígeno. Cuando hay ya la activación de los coestimuladores, se va a dar la segunda señal. ¿Ok? Este B27, este que acá ven ustedes, el B7, viene a ser el ligando. ¿Ok? Y el CD28 es el receptor. Se une el TCR con el MHC2, ¿ok? Perfecto. Y luego va a haber una unión entre el ligando y el receptor, que son los coestimuladores. Y cuando esta se da la unión, se va a dar lugar a la segunda señal. Tiene que haber una segunda señal para que este linfocito T se active por completo. No solamente es unión, sino también unión entre los coestimuladores, ¿ok? Tanto del ligando, que está acá, como su receptor. ¿Ok? Acuérdense que el CD28 pertenece al linfocito T y el ligando, que es el B7, a la célula presentadora de antígeno. Ok, entonces igualmente acá, como les había dicho, esto viene a ser la célula dendrítica, que viene a ser parte de las células de defensa, ¿no? de la inmunidad innata. ¿Ok? Y se va a encargar de presentar su antígeno al linfocito T, ¿ok? Al linfocito T, ¿ya? Entonces, esto va a ser el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ok? Y como es un TCD4, este es complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, ¿ok? Se une el receptor, ¿ok? El TCR, ¿no? Con el MHC2, y este es el antígeno, ¿no? Se unieron, hicieron clic, y cuando hacen clic, ya intervienen los coestimuladores. Este es el CD28, que es el receptor del linfocito TCD4, y este es el B7, ¿no? El B7 que viene a ser de la célula dendrítica. Y cuando se une esto, es la primera señal, y cuando se une esto, es la segunda señal. ¿Ok? Y cuando se da la segunda señal, ya se va a dar lugar a la activación del linfocito T, y se va a dar lugar a la proliferación celular, ¿no? Entonces tiene que haber una segunda señal a través de los coestimuladores. Muy bien. Entonces, ¿qué te permite hacer esto? Que se exprese las proteínas antiapoptósicas, ¿ok? Uno es el BCL2 y el BCLX. Con esto de acá te permite también haber una supervivencia celular, una mayor actividad metabólica, una mayor proliferación y una diferenciación de los linfocitos T vírgenes, ¿no? ¿A qué? Al linfocito CD4 y al CD8, pues no, acuérdense que esto es un B virgen. Pero en realidad simplemente es esto, pues no, ya lo presentó, se va a proliferar, no va a originar muchas funciones, aumento de la producción de las proteínas BCL2, BCLX, aumento de la secreción de interleucina 2, por ejemplo, ¿no? Y múltiples mecanismos en el cual el objetivo es que se permita la supervivencia celular, la proliferación celular y la diferenciación de células efectoras y de memoria, ¿ok? Entonces eso permite hacer el primer clic y el segundo clic. Muy bien. Y obviamente si ya tengo la actividad, ya formé, ya se unió, ya se dio la proliferación, va a haber un momento en que ya se cumple tu trabajo, ¿no? Es igual, pues, ¿no? Yo tengo trabajo, ya me jubilo, por ejemplo, ya, perfecto, ya cumplí mi trabajo, ¿no? Entonces va a haber un momento en que también este sistema, ¿ok?, va a tener que dejar de trabajar, ¿ya? Y para que deje de trabajar, tienen que intervenir los coinhibidores, ¿ok? Los coinhibidores. Acuérdense del B7 que teníamos, ¿ok?, de la célula dendrítica, y el CD28, que es el receptor del linfocito T virgen, pues, ¿no? Ya se unieron y todo perfecto, bonito, excelente. Y cuando ya se dio la eliminación del germen, o sea, ya se formó las células de memoria, ¿no? Ya se eliminó el germen, entonces aparecen los coinhibidores, ¿no? Que en este caso
El que va a inhibir la unión entre el CD28 con el B7 se llama CTL4, ¿ok? CTL4, ¿ya? Que va a inhibir la unión y ya no se va a dar la segunda, ya se va a inhibir la segunda señal, ¿ok? Y por lo tanto ya va a perder todo tipo de actividad el linfocito T. Y el sistema inmune queda nuevamente establecido, pues, ¿no? Queda ya en descanso, en reposo, por así decirlo, en reposo. ¿Ok? Bien, entonces, bajo ese contexto, ¿alguna pregunta? ¿Se me entendió? Sí, ¿no? Yo creo que sí. ¿No? Ya, perfecto. Entonces, así me hubiese gustado hacer mis diapositivas. Ya, el problema es que las diapositivas que me han dado es un poquito más complejo. Ya, entonces, por eso les digo que me cuesta un poquito más explicarle a ustedes, porque yo sí lo entiendo, pero explicarle a ustedes es un poquito más complejo. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a las diapositivas. Ya. Muy bien, entonces. ¿Sí? Hola. La llamada se va. El Meet se va a cerrar. Ya, entonces abre otra y otra vez envías el link o de repente con el mismo link, ¿no? Ya, profesor. Ya, entonces cierro el link, ¿te parece? Ya. Ya, perfecto, ok. Ya con la base que ustedes tienen, con lo que les he dicho, yo creo que les va a ser más facilito. Ya, entonces, yo creo que con estas diapositivas les va a ser más, van a entender mejor el panorama, ya, porque si les mostraba de frente las diapositivas que me han proporcionado, se les va a complicar todo. Con estas diapositivas que les voy a presentar, ya van a tener mejor los conceptos, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a compartir la pantalla. Ya. Se puede ver, ¿no? Sí, profesor. Sí, ¿no? Ya, entiendo que sí se ve. Ok, listo. Sí, profesor, sí se ve. Ok, listo. Entonces vamos a hablar sobre el sistema inmune 2, sobre la inmunidad adquirida. Entonces, bajo los conceptos que ya les he dicho, entonces ya tienen un concepto más fijo, ¿no? Sobre el complejo mayor histocompatibilidad, el TCR, ¿no? Ya sobre el tema de la respuesta primaria, la respuesta secundaria o la respuesta inmediata, tardía, ¿no? Del IgM, del IgG, de los tipos de anticuerpos, que son 5, ¿no? De cómo se compone el anticuerpo, que puede ser cadena ligera, cadena pesada, ¿ok? Las regiones variables, las regiones constantes, ¿no? Pero tienen que revisarlo, ¿ok? Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre la inmunidad adquirida. Y cuando hablo de adquirida, en su cabeza tiene que ser así. Ok, tengo inmunidad celular y inmunidad humoral. Así de simple. Inmunidad celular y también inmunidad humoral. La inmunidad humoral, ¿por quién? Por los linfocitos B. Y la inmunidad celular por los linfocitos T. ¿Ok? Así de simple. ¿Ya? Entonces no se dan bolas. Así de simple. Linfocitos B humoral, linfocitos T celular. Si es B, ataca a los agentes extracelulares. Si es linfocito T, a los agentes intracelulares. ¿Ok? Listo. Muy bien. Entonces, acuérdense que tenemos que describir el mecanismo de acción de la inmunidad adquirida, ¿ok? Conocer el desarrollo, cómo se activa y la función del linfocito T, y también a la vez el linfocito B, porque el linfocito T tiene que ver mucho con la inmunidad celular y el linfocito B con la inmunidad humoral, ¿ok? Y cuando hablo de la inmunidad humoral es porque hay una producción de inmunoglobulinas, ¿no? ¿Quiénes los producen? Las células plasmáticas. Y cuando hablo de linfocitos T, hablo de celular, ¿por qué? Porque intervienen los linfocitos T, tanto CD8 como CD4, ¿ok? O sea, los helper, ¿no? Y los CD8 son aniquiladores directos del helper. ¿Okay? En cambio, el T4, el CD4 es colaborador, potencia, son ayudadores, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan seguir activándose o potenciando la actividad de los macrófagos, de las células dendríticas y de los mismos linfocitos B. Muy bien. Ya. Ese es el objetivo.
¿ya? Entonces, bajo esos conceptos, bajo lo que les he dictado el anterior, con esas diapositivas ya tienen mejor el concepto. Muy bien, entonces la inmunidad celular, que proporciona la defensa contra las infecciones por los microbios, ¿ya? Que viven y se producen dentro y fuera también de las células, pues, ¿no? Del anfitrión. Se encuentra mediada, ¿por qué? Por los linfocitos T. En este caso, si yo hablo de dentro, o sea, hablo internamente, me voy a los linfocitos B, ¿ok? Y cuando hablo de gérmenes externos, extracelulares, a los linfocitos B. Y la inmunidad humoral es un tipo de defensa mediada por anticuerpos, ¿no? Que son secretados ¿por quién? Son secretados por las células plasmáticas, ¿ok? Que es necesaria para protección contra agentes extracelulares, ¿ves? Y su toxina. Es que es más fácil, ¿no? Y ahora sí lo entiendo. Muy bien. Entonces, la agenda que plantea acá. Inmunidad adquirida, linfocitos T, linfocitos B, anticuerpos y antígenos, ¿ok? Entonces, técnicamente lo que yo les he dicho técnicamente son conceptos principales, son conceptos que ya deben de conocer. Y si no concentran la parte básica, se van a perder en todo lo que es la inmunología adaptativa. Entonces, bajo ese concepto, si en caso en el examen les preguntan cosas así muy específicas, ya sería más que todo de las diapositivas, ya como un tema de memoria, pues, ¿no? Para que lean, revisen memoricen más que todo, pues, ¿no? Pero la idea es que ustedes aprendan y tengan los conceptos fijados, porque como les digo, ¿no? La memoria es frágil, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes tengan ya los conceptos fijos. Muy bien. Entonces, para hacer un pequeño recordaris, acuérdense que el sistema inmunológico tenemos tanto innato como adaptativo, adquirido o específico. ¿Ok? Acuérdense que el sistema inmune innato, o sea, inespecífico, ¿ok? Es fijado en el genoma, ¿ok? Para hacer diferencia, que también les pueden preguntar esto en el examen, porque les ponen esto y tienen que memorizar, pues, ¿no? Es fijado en un genoma, en el genoma, ¿ok? No es necesariamente hay que tenerle arreglos, ¿ok? Porque es rápido, ataca y se va rápido, ¿no? O sea, no es inespecífico, es el sistema más Monse, por así decirlo, ¿no? Sistema inmunológico Monse. Va rápido, ataca rápido, se va rápido, no hay memoria, no es específico, es Monse. ¿Ok? Entonces no requiere de rearreglos, ¿ok? Y está fijado al genoma. En cambio, el adaptativo que estamos viendo ahora necesita de codificación de genética, ¿ok? Y sí es necesario los rearreglos, ¿ok? Acuérdense que yo les hablaba de la proliferación clonal, ¿no? En las células de los linfocitos. Entonces, la inmunidad adaptativa tiene proliferación clonal. En cambio, la inmunidad innata, como es inespecífico, es rápido, pues no, entonces no requiere proliferación clonal, ¿ok? Acuérdense que el sistema inmunológico innato, ya sea por las bacterias, los macrófagos, los neutrófilos, ¿no? Entonces, esos elementos reconocen solamente patrones moleculares, ¿ok? ¿Y qué cosas son los patrones moleculares? El manano, los liposacáridos, pues, ¿no? Las lipoproteínas, pues, ¿no? Los glicanos, esos son los patrones moleculares. Y el sistema adaptativo o específico, ¿ya? Reconoce estructuras moleculares, ¿ok? Estructuras moleculares. Más complejos, ¿no? Proteínas, carbohidratos, ¿no? Péptidos, ¿no? En cambio, el innato solamente patrones moleculares, nada más. Como les he dicho, lipoproteínas, mananos, ¿no? Glicanos, ¿no? Cosas básicas. Acuérdense que la discriminación de lo propio con lo no propio, el sistema inmunológico innato es perfecto, ¿ok? Porque reconoce rápido, ¿no? En cambio, el adaptativo es imperfecto, ¿ok? Imperfecto. Pero por ser imperfecto, le cuesta un poco más de tiempo, pues, ¿no? Pero como le cuesta un poquito más de tiempo, ¿ok? Genera memoria. Y es por eso que es específico, ¿ok? Entonces, si les preguntan la discriminación de lo propio con lo no propio, el perfecto es el innato y el imperfecto es el adaptativo, ¿ok? Muy bien. Y acuérdense que el tipo de acción es inmediato, pues, ¿no? En el innato. Y en el adaptativo hay un retraso, pues, ¿no? Hay un retraso en la activación del sistema efector. Y si les preguntan en el examen qué interleuquinas intervienen en el sistema innato, interleuquina 6, interleuquina 8, interleuquina 168.
¿Ok? Y en el adaptativo adquirido, la interleuquina 4 que acabamos de ver en mis diapositivas previas y también los interferones, pues, ¿no? Entonces, todo lo que lean interferón, interleuquina 4, ya, y sistema inmune adaptativo. Muy bien, listo. Y acuérdense también que también interviene la interleuquina 2. Interleuquina 2, interleuquina 4, interferón gamma. ¿Ok? Y tiene una expansión clonal. Todo lo que dice clonal, ya, sistema inmune adaptativo. Muy bien. Bien, vamos acá. Esta imagen también ya la hemos visto, que le he puesto. Acuérdense que tenemos inmunidad innata, inmunidad adaptativa. Es más rápido, ¿no? Es inespecífica. Están los mastocitos, los células dendríticas, ¿no? Los NK también están en la inmunidad innata. Ojo, el NK, las células dendríticas, los macrófagos, los basófilos, los neutrófilos, ¿no? Y acuérdense que también interviene mucho el sistema de complemento. El sistema de complemento tiene que ver mucho con la inmunidad innata, ¿ok? El germen pasa la barrera de la inmunidad innata y interviene en la inmunidad adaptativa, ¿no? ¿Con quiénes? Con los linfocitos B y los linfocitos T. Solamente hay dos, linfocitos B y T. El B y T, inmunidad adaptativa. Cuesta un poquito trabajar más, pues, ¿no? Pero tienen, y eso hace que generen memoria. Y cuando generen memoria, van a dar una respuesta más rápida, ¿ok? Listo. Inmunidad adquirida. Entonces, para hacer un poquito de lectura, el cuerpo ha tenido que desarrollar mecanismos de defensa, ¿no? Que permitan atacar en forma específica a cada uno de los patógenos. Eso se llama inmunidad adquirida e inmunidad específica, ¿ok? Porque para cada tipo de anticuerpo hay un tipo de antígeno, pues, ¿no? Antígeno-anticuerpo, ¿ok? Tiene que ser específica, ¿ok? Mientras la inmunidad innata involucra un inmediato reconocimiento de un grupo de agentes patógenos, la inmunidad adquirida desarrolla mecanismos de reconocimiento específico, ¿ok? Le toma días, una semana, 7 días por lo menos, ¿no? Entonces le cuesta un poquito más trabajar, ¿no? Y la inmunidad específica, o también llamada adquirida o adaptativa, tiene memoria, ¿ok? Frente a una segunda exposición al mismo agente que desencadena inmediatamente una respuesta de defensa, ¿ok? Y acuérdense que tenemos los linfocitos B y los linfocitos T que pertenecen a la inmunidad específica o adaptativa, o, ¿qué más? Adquirida, específica, adaptativa. Ok, acuérdense que el linfocito B, su receptor, ok, que es el BCR, se conoce como anticuerpo, ok, o también llamado inmunoglobulina. ¿Se acuerdan el grafiquito que veíamos acá, no? En la primera parte que les puse, el linfocito B. Ellos ya tienen su BCR, que es el anticuerpo, ¿no? O la inmunoglobulina, ¿ok? En cambio, el linfocito T requiere de una célula presentadora de antígeno, ¿ok? Entonces ya saben eso. Y los linfocitos T tienen a su TCR. Ese TCR se une al complejo mayor de histocompatibilidad, ya sea 1 o ya sea 2. Si es 1, con el linfocito T, CD8, y si es el tipo 2, con el linfocito T, CD4. ¿Bien? Como ya me entienden, entonces ya saben. Entonces, ¿qué dice acá? Tanto el linfocito B como el T usan una selección clonal, ¿ok? Acuérdense que la palabra clonal tiene mucho que ver con la inmunidad adquirida. Ok, entonces estos linfocitos tienen una selección clonal para generar una respuesta dirigida contra un patógeno específico. O sea, te generan células igualitas, clon, pues, viene de clon. O sea, una producción de células idénticas para generar una respuesta contra un patógeno específico. ¿Ok? Listo. Y antes de la exposición a un antígeno, ambos tipos de linfocitos circulan por el cuerpo. ¿En qué? En estado de reposo, o sea, inactivos. O sea, los NAIF, o los vírgenes, pues, ¿no? Ahora, cada linfocito expresa un solo tipo de TCR o BCR, ya sea linfocitos T o para linfocitos B, en la superficie celular, como les había dicho, pues, ¿no? Y el repertorio de estos receptores es enormemente diverso. ¿Ok? Listo. La unión de un antígeno a un BCR o un antígeno a un TCR activa al linfocito desencadenado y va a producir una proliferación monoclonal, ¿ok? Y también una maduración, que ocurre en varios días. Y eso va a amplificar la respuesta inmunológica. Muy bien. Listo, entonces acá igualito, para que no se aburran. Tenemos el antígeno, tenemos a la célula presentadora de antígenos, ¿ok?
Bien, lo engulle y luego lo presenta en su membrana, ¿ok? A la célula presentadora de antígeno, ¿ok? Listo. Ok, entonces tenemos acá el procesamiento y tenemos al final que esta célula presentadora de antígeno va a presentar el antígeno aquí al linfocito, ¿ok? Entonces, tenemos acá linfocitos B y linfocitos T. Cuando hablo de linfocitos B, ¿ok? Es porque va a producir células plasmáticas para que esos de acá produzcan anticuerpos o también inmunoglobulinas. Y los linfocitos T para la destrucción de las células diana, ¿ok? Esa es la respuesta inmunitaria, ¿ok? Entonces, dependiendo qué tipo de complejo mayor de histocompatibilidad sea, puede ser por el CD4 o el CD8, pues no, el CD8 es citotóxico, destruye rápido, ¿no? En cambio el CD4, por ejemplo, ayuda, ¿no? Y como estoy hablando acá de lo que es el linfocito B, ok, este linfocito B por lo general, más que todo por lo general, siempre va a ser eso, ¿no? El linfocito B no requiere de una célula presentadora, ya tiene sus propios anticuerpos pegados a su membrana, ¿no? Y eso de ahí se une a los antígenos. Muy bien. Listo, entonces, ahí estamos hablando acá de linfocitos B. Algunos linfocitos B activados maduran en células plasmáticas y esas células plasmáticas tienen capacidad para producir anticuerpos y esto viene a ser parte de la inmunidad humoral. En cambio, los linfocitos T activados se transforman en células efectoras, ¿ok? Capaces de secretar citoquinas y destruir microorganismos o células infectadas con patógenos intracelulares, ¿ok? Y los linfocitos T intracelulares y los linfocitos B extracelulares, ¿ok? Entonces, cuando hablo de linfocitos T, hablo de inmunidad celular y linfocitos B, inmunidad humoral. Muy bien. Listo. Entonces tenemos acá otro ejemplito. Otros miembros de la clona de linfocitos activados sirven como células de memoria. O sea, entonces, cuando yo hablo de linfocitos B, una parte va a ir como células plasmáticas para producir anticuerpos y otra parte de los linfocitos B que ya han madurado, que se han activado, va a formar parte como células de memoria, que persisten después que se da la infección resuelta, ¿no? Cuando falla la tolerancia, se desarrollan las enfermedades autoinmunes. Justo lo que les decía, ¿no? El linfocito T, cuando pasa por la selección negativa, positiva y luego negativa, y una vez que ya completó el proceso del antígeno que se destruye, estos linfocitos T o B tienen que estar en reposo nuevamente. Pero si ya persisten su actividad, escapan al fenómeno de tolerancia y ya se intervienen las enfermedades autoinmunes. Los linfocitos que en realidad eran buenos escapan a esta fase de tolerancia y ya son las células que atacan a las células buenas, ¿no? Y que se producen las enfermedades autoinmunes. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos clases de linfocitos, tenemos linfocitos B, linfocitos T helper, linfocitos T citotóxicos y los linfocitos T reguladores. Entonces, este es el linfocito B con el microbio, ya simplemente se une con su BCR, que es el anticuerpo, ¿ok? Se especializa, produce muchos anticuerpos o inmunoglobulinas por las células plasmáticas, neutralizando el microbio, fagocitándolo y activando el complemento, ¿ok? El complemento. Muy bien. Los linfocitos T cooperadores o helper, igualito, requieren de una célula presentadora, ¿ok? Se une el TCR con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 porque es un CD4, ¿ok? Y va a producir citoquinas, ¿ok? Va a haber producción de citoquinas y esas citoquinas van a intervenir ¿para qué? Para la activación de macrófagos, para la inflamación y también activación de linfocitos B. ¿Por qué? Porque son cooperadores, ¿ok? Permiten aumentar la activación de estos elementos. Y los linfocitos T citotóxicos o CD8, que también se unen al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, pues, ¿no? Entonces, se une el TCR con la célula presentadora de antígenos, entonces, y automáticamente lo destruye. ¿Por qué? Porque son citotóxicos, ¿ok? Lo destruye de frente. ¿Qué va a originar esto? La muerte de la célula infectada. No tienen piedad, no son los CD4, ¿ok? Son los agresivos, matan.
Y los reguladores es porque regulan la actividad tanto del linfocito T como del linfocito CD4 y CD8, ¿ok? Son los linfocitos T reguladores. Hacen una supresión de la respuesta inmunitaria. Una vez que el linfocito T cumple su función, ¿ok? Entonces el T regulador va a regular la función de ese linfocito T, CD4, CD8, ¿ok? Esa es la función de un T regulador. Entonces hablemos un poquito del linfocito T. El linfocito T en su desarrollo tiene que pasar dos obstáculos. Uno, el linfocito T tiene que hacer un correcto reordenamiento de los genes del TCR. Es decir, el linfocito T tiene en su membrana el TCR. ¿Está bien? Muy bien. El TCR, para que sea un TCR como tal, ¿ok? Tiene que tener, a su vez, dos, ¿cómo se puede decir? Dos correceptores, ¿no? Que acompañan al TCR, que vienen a ser el CD3, ¿ok? El TCR tiene que estar unido al TCR, obviamente en su membrana, para que puedan servir como receptores y también como coestimuladores, ¿ok? Entonces, si les preguntan en el examen sobre el desarrollo de los obstáculos, tienen que primero tener un correcto reordenamiento de los genes del TCR y dos, sobrevivir a la selección tímica. Y cuando hablo selección tímica, viene a ser selección positiva y selección negativa. ¿Ok? Listo. Entonces, igualito acá, ¿cómo se desarrolla un linfocito T? Perfecto. Entonces, acuérdense que todo nace de un linfocito precursor, ¿no? Ok. El linfocito precursor viaja, obviamente nace en la médula ósea y se va al timo ¿a qué? A madurar. ¿Está bien? Listo. Entonces, para que esto pueda madurar, tiene que haber un rearreglo, ¿ok? Entre una cadena beta, ¿ok? Una cadena beta y posteriormente pasar a una cadena alfa, ¿ok? De una cadena beta a una cadena beta. La formación de la cadena beta ocurre, ¿dónde? En la región córtico subcapsular. Pregunta de examen, pues, ¿no? El tipo beta, la cadena beta ocurre en el córtico subcapsular. Y cuando yo tengo ya la cadena alfa, solamente está a nivel de la corteza. Acuérdense que primero tengo que tener, ¿ok? Acá está, doble negativo, ¿ok? Doble negativo. Entonces, en la región córtico subcapsular del ganglio, ¿ok? Del ganglio, lo que en este caso del timo, porque eso se va a hacer en el timo. Entonces, en el timo tenemos regiones de corteza, región de médula y la región córtico subcapsular. ¿Ok? Entonces, en la región córtico subcapsular tenemos al CD4 y al CD8, pero negativos, que se conoce como doble negativos. ¿Ok? Esto luego pasa a la corteza y en la corteza va a haber la expresión de una sola cadena alfa. ¿Ok? De una sola cadena alfa. Y en la corteza tenemos al CD4 y al CD8 positivos, que son los dobles positivos. ¿Dónde se presentan los dobles positivos? En la corteza. Los dobles negativos en la región córtico subcapsular y es en la médula donde se da la selección negativa, ¿ok? Y cuando hablo de selección negativa es porque o bien se forma a CD4 o bien se forma a CD8, ¿ok? Tiene dos orígenes, pues puede convertirse en CD4 o puede convertirse en CD8. Esa es en la selección negativa, ¿ok? Y esto ocurre en la médula, ¿ok? Dobles negativos, dobles positivos, y en la médula se va a dar la diferenciación tanto o bien para CD4 o bien para CD8. Y recién viajan por el sistema sanguíneo, pues, ¿no? Por toda la linfa, por todo lo demás. Entonces, acuérdense de eso, dobles negativos, dobles positivos, y en la médula se va a dar la formación ya o bien de un CD4 o bien de un CD8. Muy bien. Entonces, acuérdense esto, que la selección negativa, ¿ok? O sea, la intensidad de señal del TCR es mucho más cuando hay más selección negativa, ¿ok? La selección negativa. Acuérdense que la selección positiva se da en la corteza, ¿ok? La selección positiva se da en la corteza. Luego pasamos a la selección negativa, donde va a ocurrir la apoptosis. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo linfocitos TCD4 y CD8 en la médula,
del timo, ¿no? Del timo. Entonces, los linfocitos T que tienen mayor señalización intensa, o sea, cuando su señal es muy intensa, esa intensidad es porque tienen mucha presencia de los linfocitos, entonces van a ser destruidos, ¿ok? Entonces la selección negativa viene a ser la destrucción o la apoptosis de los linfocitos que tienen mucha intensidad de señal, ¿ok? A mayor intensidad son destruidos, ¿ok? Por apoptosis, ¿ok? Entonces, a mayor intensidad en el TCR, por ejemplo, en el TCR va a haber más apoptosis, provocando una selección negativa, ¿ok? Entonces, el segundo momento crítico, ¿ok? La selección tímica tiene dos fases, la positiva y la negativa. La positiva en la corteza y la negativa en la médula, ¿ok? Muy bien. Si la señal es muy débil o muy fuerte, hay apoptosis, por ejemplo, ¿no? Y depende de la intensidad de la respuesta después del contacto con el TCR. Muy bien. Entonces, igualito acá, no se vayan a marear. La selección positiva es cuando los linfocitos sobreviven, cuando tienen capacidad de hacer interacción con los complejos mayor de histocompatibilidad que expresa el individuo, ¿ok? Además, este proceso define si el timocito será CD4 o CD8 positivo, ¿ok? Aquí están los dobles positivos, ¿ok? Los dobles positivos en la corteza. Muy bien. Y la selección negativa es, durante este proceso, mueren por apoptosis la mayoría de los timocitos autorreactivos, ¿ok? Los cuales reciben señales muy intensas, ¿ve? Los que reciben señales muy intensas a través del TCR son destruidos, ¿ok? Son destruidos, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienen mayor capacidad autorreactiva, ¿ok? Y cuando tienen mucha capacidad autorreactiva, ¿ok? No reconocen mucho lo propio de lo no propio, ¿no? Y comienzan a matar células buenas. Y es por eso que tienen que pasar por la selección negativa. Para los que tienen una señal muy intensa a través del TCR, ¿ok? Sean destruidos por apoptosis, ¿ok? Y acuérdense que los timocitos que habiendo sido seleccionados positivamente sobreviven a la selección negativa, ¿ok? Y estos salen del timo como células T ya maduras, ya sea CD4 o CD8, ¿ok? Simples positivas y autorrestrictas. ¿Por qué autorrestrictas? Porque son capaces de reconocer en el marco de las células del individuo, ¿no? Para que no ataquen a las células buenas, pues, ¿no? Y no se formen las enfermedades autoinmunes. Muy bien, entonces igualito acá la selección tímica, acuérdense que hay una selección positiva, ¿ok? En la selección positiva, obviamente los linfocitos se tienen que reconocer al complejo mayor de histocompatibilidad. Pasamos a la selección negativa, donde si es el TCR, tiene mayor capacidad de señal, ¿ok? Van a ser destruidas por apoptosis, ¿ok? Porque si tienen mayor capacidad de señal, tienen mayor capacidad de autorreactividad y son dañinas, ¿ok? Para el organismo. Muy bien. Entonces, acá igualito, selección positiva, acuérdense que son dobles positivos, tanto CD4 como CD8, ¿ok? Y luego van a pasar a la selección negativa, ¿ok? Entonces, selección positiva, doblemente positivos, selección negativa, es donde ya hay una selección en la cual la apoptosis se va a encargar de destruir a los timocitos, cuyo TCR tiene mucha captación de señal, ¿ok? Listo, y acuérdense que los que reconocen el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 es para el CD8 y el complejo de histocompatibilidad tipo 2 para los de tipo CD4. ¿Ok? Listo. Otro ejemplito también para que no se aburran. Acá tenemos al timo, ¿ok? Tenemos a la corteza y tenemos a la médula, ¿ok? Lo amplificamos, esta es la corteza, esta es la médula. Acuérdense que la corteza se da la selección positiva y en la médula se va a dar la selección negativa. Y en la selección negativa se va a dar el mecanismo de apoptosis, ¿ok? Y en la selección positiva va a ser la presencia de reconocimiento del linfocito T con el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ok? Corteza, linfocito T con complejo mayor de histocompatibilidad, y en la médula va a haber una selección negativa
donde va a ocurrir la apoptosis de los TCR que tienen mucha señal. ¿Ok? Listo. Igualito. Ok, entonces el timo obviamente se va a dar la corteza, en la médula la selección positiva, la selección negativa, ok, y el timo, los linfocitos T ya maduros, tanto CD8 como CD4 van a viajar por todo el organismo, ok, interviniendo en las defensas, ¿no? Entonces tenemos varios tipos de distribuciones, tanto en la región cardíaca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos varios tipos de migraciones de las células dendríticas, por ejemplo, ¿no? Es un pequeño ejemplo, ¿no? No se vayan a asustar. Muy bien. Entonces acuérdense que tenemos células epiteliales del timo y también tenemos las células dendríticas, ¿ok? Entonces igualito, solamente acuérdense que las células epiteliales también cumplen una función en el cual se encargan de la defensa y las células dendríticas también se encargan de ¿qué? De presentar el antígeno a los linfocitos T, CD4, como lo hemos visto. ¿Ok? Y acá también acuérdense que la diferenciación del CD4 versus el CD8 es un elemento muy importante, ¿ya? Que se llama Notch 1. El Notch 1 es necesario y muy importante ¿para qué? Para que pueda vivir el linfocito T CD8. Nada más acuérdense eso, que el linfocito T CD8 requiere del Notch 1 para que pueda sobrevivir. ¿Ok? Listo. Y el CD4 requiere una estimulación más prolongada del TCR que CD8. ¿Ok? Pero si les preguntan, acuérdense del Notch 1, que es vital importancia para que sobreviva el CD8. ¿Ok? El CD8. Listo. Entonces, la migración periférica de los linfocitos T, acuérdense que la salida de la circulación a un tejido ocurre en el endotelio plano de los vasos sanguíneos, ¿ok? La migración incluye rodamiento, adhesión, migración y la activación, los linfocitos T requiriendo señales. Uno, la unión del TCR con el complejo mayor de histocompatibilidad, como les había dicho, y la segunda señal, cuando va a haber activación de las moléculas coestimuladoras. En este caso, por ejemplo, el CD80 con el CD86, ¿ok? O como también les había dicho, ¿no? El B7, ¿no? Con el 28, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, pues, ¿no? Entonces tiene que haber dos señales. La unión entre el TCR con el MHC y luego la unión entre moléculas coestimuladores. Muy bien, para que se pueda dar la activación. Entonces acá tenemos igualito. Entonces son ejemplos en el cual tenemos al linfocito T naive o virgen, ¿ok? En el cual no se da la unión, ¿ok? Y va a ocurrir una apoptosis del linfocito T o va a ser un linfocito T anérgico, ¿no? O sea, no va a tener ninguna función. Pero ¿qué pasa cuando el linfocito T se une el péptido, o sea, la proteína, el antígeno, con el complejo mayor de compatibilidad? ¿Qué pasa si hay una coestimulación? ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa cuando intervienen interleuquinas? Ya, ahí recién ya se da las células T efectoras. Entonces, para eso se requiere la unión del complejo mayor de histocompatibilidad con el TCR, la activación de los coestimuladores y la producción de interleuquinas, que es donde yo formo ya las células T efectoras. ¿Ok? Listo. Entonces, la afinidad entre ellos es menor, entre TCR y complejo mayor de histocompatibilidad, que entre antígeno y anticuerpo, y mucho menos que enzima sustrato. ¿Ok? En realidad esto no es muy importante que se lo aprendan. Lo que quiero que aprendan es esto, ¿no? Que tiene que haber una primera señal y una segunda señal. Y también eso no se mareen, simplemente lo mismo. Acá tenemos la célula presentadora de antígeno, ya sea macrófago, ya sea célula dendrítica, ya sea linfocito B. ¿Ok? Y acá tenemos al linfocito T. ¿Ok? Entonces, el linfocito T tiene que su TCR, ¿no? El linfocito T tiene su TCR y la célula presentadora de antígeno tiene su complejo mayor de histocompatibilidad, que obviamente está cargando al antígeno, pues, ¿no? Entonces, lo presenta el antígeno mediante la unión del TCR con el MHC, ya sea CD4 o CD8, ¿ok? Se une, es el primer clic que les dice, ¿no? Y cuando se da el primer clic, que es la primera señal, tiene que ocurrir la segunda señal, que viene a ser la activación de los coestimuladores. En este caso, como les había dicho, el CD28 con el CD80, ¿no? El CD28 con el CD80. Por ejemplo, el CD11A con el CD54, ¿ok? Y, por ejemplo, también tenemos el CD2 con el CD48.
¿ok? Listo, cuando se da esta activación, va a haber una activación del SAP70, ¿ok? Va a haber segundos mensajeros y se va a dar la proliferación, diferenciación y apoptosis posteriormente. ¿Ok? Entonces, eso es el proceso, ¿no? Unión entre MHC, TCR, activación de coestimuladores, se activa el SAP70, que es muy importante, ¿para qué? Para que produzca segundos mensajeros y se produzca la proliferación, luego la diferenciación y luego la apoptosis. Muy bien. Listo, entonces, acuérdense que habíamos hablado del CD4, ¿no? Del helper, pues, ¿no? Entonces, el helper, como ayuda a la activación del macrófago, de la célula dendrítica o del linfocito B, ¿ok? En este caso, el linfocito TCD4 virgen o naive, ¿ok? Va a activar a otro linfocito TCD4, por ejemplo, ¿no? Cuando se activa, por ejemplo, ¿no? Cuando se activa. Entonces, cuando este linfocito T helper se activa, ¿ok? Se activa, una de sus funciones, muy aparte de ayudar, va a ser a que se diferencien los linfocitos T helper en varias subclases. Tenemos el tipo 1, tipo 2, tipo 9, tipo 17, tipo 22. ¿Ok? No se vayan a marear. Solamente quiero que ustedes sepan que cuando el linfocito TCD4 se activa o está activado, se va a lograr la diferenciación y formación de subtipos del linfocito T helper, ¿no? 1, 2, 9, 17, 22. 1, 2, 9, 17, 22. Acuérdense bien eso. ¿Por qué les digo eso? Porque cada subtipo tiene una función, ¿ok? Y eso les pueden preguntar en el examen. Y es cuestión de memoria. Por ejemplo, el TH1, el subtipo TH1, T helper 1, se encarga de la inflamación, de la inmunidad del microbio, de los antivirales, ¿no? El TH2 tiene que ver mucho con los alérgenos y también con los parásitos extracelulares. El TH9 tiene que ver mucho con la inmunidad para los helmintos. El TH17 con la inmunidad para las infecciones en las zonas de, en los sitios cutáneos mucosos, por ejemplo, ¿no? Y también con la inflamación. Y el TH22 generalmente con la homeostasis a nivel tisular de la piel, ¿Ok? Entonces, acuérdense que el TH1 en este caso interviene en la reacción inflamatoria mediada por células. ¿Qué más va a producir? Interleuquina 2, interferón gamma, por ejemplo, ¿no? Y el interferón gamma incrementa la actividad microbicida de los fagocitos y la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad. Tiene también inmunidad antiviral, ¿ok? Y tenemos aquí el CSL5, ¿ok? Que facilita el reclutamiento de granulocitos y linfocitos. Es cuestión de memoria, chicos. Tienen que memorizar eso, lamentablemente. ¿Ok? Pero acuérdense que eso, que el TH1 tiene que ver con la inflamación, tiene que ver con la inmunidad antiviral, ¿ok? Produce también interleuquina 2, interferón gamma. ¿Y el interferón gamma qué hace? Incrementa la actividad microbicida de los fagocitos y la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ok? ¿Qué hace el TH2? Produce interleuquina 4, produce interleuquina 5 y 13. ¿Ok? Y tiene que ver mucho con la actividad de los eosinófilos. Acuérdense que la interleuquina 5 activa el eosinófilo. ¿Ok? Y la interleuquina 13 estimula la producción de inmunoglobulina E. Y es la inmunidad frente a los parásitos helmintos, ¿ok? Los parásitos helmintos, TH2. Entonces tienen que aprenderse esto. Repásenlo y vean de memoria, ¿ok? El tipo 9, ¿ok? Tiene que ver mucho con la inflamación, aunque se desconoce un poco esto, pero tiene también que ver con la inflamación y también con la inmunidad para los helmintos. Y la citosina principal es la interleuquina 9, ¿ok? Entonces, TH1, interferón gamma. TH2, interleuquina 4, 5, 13. TH9, interleuquina 9, ¿ok? Y el TH9 no está muy bien demostrado, pero unos sugieren que tendría un rol en el asma y en la encefalitis autoinmune, ¿ok? Y el TH17, ya que interviene en la respuesta de algunos gérmenes, sobre todo extracelulares, ¿ok? También produce la interleuquina 22, ¿ok? Que es lo principal. Sí, también tienen que memorizar. Muy bien. Y el 22, como les había dicho, produce la interleuquina 22 y también el factor de necrosis tumoral alfa, ¿ok? Y serían importantes
¿ok? En lo que es la homeostasis y patologías de la piel, ¿ok? TH22, la piel. Muy bien. Y también tenemos las células reguladoras, las células T reguladoras, ¿ok? Que su citoquina principal es la interleuquina 10, participa en el fenómeno de autotolerancia, ¿ok? Y también el sistema de regulación inmunológica, ¿ok? Listo. Y tenemos por último el T-gel perfolicular, que se encuentra generalmente en el folículo, pues, ¿no? De los ganglios linfáticos. Ok, acuérdense que su principal interleuquina también es interleuquina 4, interleuquina 21. Muy bien, y actúa como células respondedoras para las células B. Ok, muy bien. Entonces, como ya tienen el CD4, hablemos un poquito sobre esto. Acuérdense que tenemos el TH1, el TH2, el TH17, el T jefe folicular y el T regulador. Cada uno con sus interleuquinas que acabamos de ver y cada uno con sus principales funciones que tienen que memorizárselas. ¿Qué es cuestión de memoria? Tienen que repasar, repasar y repasar. ¿Ok? Acá igualito, no se mareen. Acá tenemos las diferentes TH1, TH2, TH17, TH22. Acá te ponen las TH1, interferón gamma, TH2, interleuquina 4, 5, 13, TH17, por ejemplo, el CTA, ITF, por ejemplo, y el 22 también, que tiene que ver mucho con el tema de la piel, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso de acá, como les manifiesto, está técnicamente acá escrito en cada uno, para no volver a repetir y tampoco los mareo, ¿no? Acuérdense que el interferón gamma potencia la actividad del macrófago y el macrófago tiene que ver mucho con la actividad intracelular, ¿ok? Igualmente acá el TH2 generalmente con los parásitos, con las alergias, ¿no? Acuérdense que están los mastocitos, ¿no? Los eosinófilos, ¿no? Y los basófilos, que son células granulocíticas, ¿ok? Listo. Y acá están la TC17 que tiene que ver mucho con los neutrófilos, en el cual estos neutrófilos atacan a los gérmenes extracelulares, ¿ok? TH17 extracelulares, TH1 intracelular, ¿ok? Listo, entonces tenemos el CD8 que es el citotóxico, que es el más agresivo y que no requiere ninguna ayuda porque no son ayudadores, ¿ok? Pero tenemos que tener en cuenta que el CD8 se une con el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, ¿ok? Entonces, cuando ya se une el TCR del linfocito TCD8, ¿no? Con el complejo mayor tipo 1, con su péptido, entonces, al unirse y al formar coestimuladores, va a originar producción de gránulos, ¿ok? Movimiento de gránulos, ¿ok? Y estos gránulos se van a liberar mediante exocitosis, ¿ok? Y también mediante perforinas y granzimas, ¿ok? Las perforinas y granzimas son elementos de los linfocitos citotóxicos, ¿para qué? Para que permitan degradar a las células patógenas, a los antígenos, ¿ok? Muy bien, entonces tenemos este de acá. Y acá estamos hablando sobre los subtipos CD8. O sea acuérdense del CD4, ¿no? Hay subtipos. El CD8 también tiene subtipos. Y tenemos a las células NAIF, a las de memoria y a las de tipo central. Así de simple nada más. Quienes tienen CD62L, el NAIF y el central. Y el memoria no tiene esto. ¿Cuál tiene mayor función efectora? Las de memoria. ¿Okay? Las NAIF obviamente no tienen función efectora, ¿ok? Y las de memoria centrales, obviamente, su función está más retardada, ¿ok? Listo. En cuanto a eso, igualito las de memoria, ¿ok? Acuérdense que vienen las células T-NAIF o vírgenes, acá tenemos a la célula presentadora de antígenos, ¿ok? Va a haber una unión entre antígeno con la célula T, la presencia de coestimuladores, y esto va a originar la producción de ¿qué? De interferón gamma, de interleuquina 2, de factor de necrosis tumoral alfa, por ejemplo, y va a haber una degradación de los antígenos, ¿no? Y se va a lograr posterior unas células de memoria. ¿Ok? ¿Para qué? Para que en un segundo evento ya se produzcan con mayor efectividad y mayor rapidez estos linfocitos T. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá. Acuérdense que ante la presencia nuevamente del antígeno, se reactivan fácilmente y llevan una respuesta rápida y más intensa. ¿Ok? Igualito acá. ¿Ok? Entonces tenemos acá las células NAIF, tenemos el antígeno. Acuérdense que las NAIF, en caso de T,
puede ocurrir células también de memoria o las células efectoras, ¿ok? Y acuérdense que las células naive o vírgenes, cuando yo tengo un antígeno, tengo las células efectoras, y cuando tengo las células efectoras ya no se puede convertir a células de memoria. Simplemente tenemos acá o bien efectora para que cumpla su función y una pequeña parte a una célula de memoria. Y tenemos a las T reguladoras, como les había dicho, que regulan la función del linfocito B con linfocito T. ¿Ok? Acá igualmente, acuérdense que tenemos las células dendríticas, ¿ok? Tenemos al péptido, al complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ok? Acá tenemos la unión y se va a dar una proliferación, ¿ok? Una proliferación. Y después la actividad de esta proliferación va a ser regulada por los T reguladores, ¿ok? Los T reguladores. Tenemos el timo, ¿ok? Tenemos el timo, tenemos acá las células TCD4 naive, tenemos a las T reguladoras y a los CD8, por ejemplo, ¿no? A los CD8, CD4 y los T reguladores. Muy bien, entonces los CD8 son supresoras, atacan directamente, en cambio los CD4 tienen que colaborar, ¿cierto? Tienen que colaborar. Colaboran a los macrófagos, a las células dendríticas, a los linfocitos B, ¿ok? Y cuando pasamos por los diferentes tipos de CD4, por ejemplo, subtipos TH1, TH3, TH17, TH22, ¿ok? Entonces cada uno va a cumplir su función y va a degradar ya sea parásitos, el sistema de defensa a nivel de la piel, por ejemplo, como les había dicho, ¿no? Entonces, ¿qué son las células target? Muy bien, entonces cuando cumple su función, ya ocurre la apoptosis y ya pasan a un estado de reposo. Muy bien, entonces acá también igualito las células T reguladoras que regulan tanto al fenómeno de los linfocitos CD8 como CD4, ¿ok? Pero hay unas células que se escapan a ese mecanismo regular, que son las células tumorales. Las células tumorales se escapan al mecanismo de los T reguladoras, ¿ok? Se descontrola y esto queda sin efecto, ¿ok? Como queda sin efecto, va a seguir interviniendo, ¿qué cosa? El CD4 y el CD8, y va a haber más daño celular. ¿Por qué? Porque hay un escape por las células tumorales, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, los linfocitos T innatos, por ejemplo, hay varios subtipos de linfocitos T y B y participan en la respuesta rápida incluso contra el antígeno entre los que no han sido expuestos. Ok, y si les preguntan cuántos tipos de linfocitos T innatos hay dos tipos, el gamma delta y el NKT. Ok, entonces eso les pueden preguntar. En cambio, acá tenemos el gamma delta. Ok, igualito, la misma función, TCR se une con su péptido, ¿no? De la célula target, por ejemplo, ¿no? Y también tiene que haber un mecanismo de coestimuladores, ¿ok? Entonces, cuando se une la célula target, ¿ok? Con las células T gamma delta, esto va a permitir que ocurra la citotoxicidad, la proliferación, la liberación de citoquinas y la inflamación, ¿ok? Entonces, eso también les puede preguntar. Y acuérdense que la unión del gamma delta con la célula target va a permitir todo esto: la inflamación, proliferación, liberación de citoquinas y la citotoxicidad. O sea, es similar nada más, solo es cuestión de que se les puede preguntar. Ok, y las células famosas NK, que son las natural killer, que son tipo T, ok, llamadas así por la coexpresión del receptor del T alfa beta, ok, y diversos receptores asociados al natural killer. Ok, acuérdense que el NKT se activa por una variedad de ligandos lipídicos que son presentados por el CD1D. Muy bien. Y acá también un ejemplo nada más así de sencillo. Tenemos los antígenos, tenemos a los linfocitos innatos, las células dendríticas que se unen y se forman la unión entre células presentadoras, ¿no? El complejo de mayor compatibilidad con el TCR, por ejemplo, ¿no? Esta unión va a hacer que se liberen interferón gamma, factor de necrosis tumoral, por ejemplo, ¿no? Y va a haber una proliferación clonal, pues, ¿no? Entonces, acuérdense que estas tienen de tipo 2 o de tipo 1. Cuando es de tipo 1, se une con el CD8 y cuando es de tipo 2, se une con el CD4. ¿Ok? Acuérdense que el CD4 es el helper y el CD8 es el citotóxico. ¿Ok? Bien, y también tenemos otro tipo de linfocitos intraepiteliales que también cumplen la misma función. O sea, es solamente para marearlo un poquito. Cumplen la misma función. Acuérdense de lo básico nada más, ¿ok? Entonces, cuando tenemos los linfocitos intraepiteliales es porque están dentro del
del epitelio. Por ejemplo, en este caso, el epitelio intestinal, por ejemplo, ¿no? Aquí están las bacterias, el moco, los agentes comensales, la comida, pues, ¿no? Como agentes también de la alimentación, ¿no? Que ingresan al sistema del epitelio intestinal, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la fase blanca, la fase de luz. Ok, entonces cuando ya estos gérmenes patógenos, pues, ¿no? Alimentos, por ejemplo, ingresan ya, rompen lo que es la barrera epitelial, entonces va a ocurrir una inflamación. ¿Ok? Ocurre una inflamación y obviamente va a haber una producción, pues, ¿no? De linfocitos, de la inmunidad innata, de la inmunidad adaptativa, ¿no? Y el objetivo aquí es que se repare el tejido epitelial, pues, ¿no? Por la zona de inflamación. Y eso va a emitir señales, ¿no? Y obviamente va a atacar los linfocitos T y los linfocitos B. Que es simplemente lo mismo, solamente es como un ejemplo, nada más, que no es lo que les pregunten. Y en cuanto a los linfocitos B, acuérdense que tenemos dos puntos críticos, ¿ok? Acuérdense que todo parte de la médula ósea, todo nace de la médula ósea, ¿ok? Y en la médula ósea, ¿ok? Vamos a tener la formación de los linfocitos B. Uno de ellos es las células pro-B y luego las pre-B y las células B netamente dichas, ¿ok? Pro-B, pre-B y células B, ¿ok? Entonces, si les preguntan en el examen, les van a preguntar sobre estos puntos críticos. El paso de pro-B a pre-B, ¿ok? Acá se va a dar la conformación o la formación de la cadena pesada de inmunoglobulina, ¿ok? Y cuando tenemos la fase de pre-B, acá, a B, tenemos ya a la formación de la cadena ligera de inmunoglobulina, ¿ok? Ya sea cadena alfa o cadena beta, ¿ok? Entonces, el paso de pre-B a B, cadena ligera de inmunoglobulina, ya sea alfa o beta, y también el BCR, ¿ok? Y cuando tenemos el paso de pro-B a pre-B, a la formación de la cadena pesada de inmunoglobulina, ¿ok? Eso quiero que ustedes tengan presente, ¿ok? Entonces, el estadio temprano se da en el órgano linfoide primario, ¿ok? En este caso, en la médula ósea, ¿ok? Y los estadios tardíos en los órganos linfoides secundarios, en este caso en el timo, en el gángulo linfático o en el vaso, ¿ok? En el vaso. Pero sobre todo quiero que se aprendan esto, así de memoria, ¿ok? Y de pro-B pasa a pre-B y de pre-B a B, ¿ok? Listo. Y acuérdense que acá tenemos a los linfocitos y siempre va a haber en su membrana tanto el IgM como el IgD, como les había dicho en ese momento. La diferencia es que a veces el IgM se secreta y el que se queda es el tipo IgD, ¿ok? Listo. Entonces acá igualito tenemos el pre-pro-B, el pro-B, ¿no? El pre-B, ¿no? Y tenemos acá ya a la fase madura, ¿ok? Entonces acuérdense que las conversiones del paso de pro-B a pre-B tiene que haber la formación de la cadena pesada de inmunoglobulina, ¿ok? Aquí está. Y también tenemos al paso del pre-B a B cuando se forma la cadena ligera de inmunoglobulina y BCR, ¿okay? Y tenemos las famosas inmunoglobulinas, ¿ok? Que es un tetrámero conformado por dos cadenas ligeras y dos cadenas pesadas. Perfecto. Cada cadena ligera se une a una cadena pesada por un puente disulfuro, ¿ok? Por un puente disulfuro. Acá tenemos a las famosas cadenas, acá está, por ejemplo, son los idiotipos, cadena pesada, por ejemplo. Cadena pesada, acá tenemos cadenas ligeras, cadenas pesadas, está acá, cadenas pesaditas, y aquí están las cadenas ligeras. ¿Ok? Acuérdense que tienen una región variable y una región constante. ¿Ok? Región variable y región constante. Muy bien. Aquí está. Las regiones constantes. Aquí están las regiones constantes. Aquí están las regiones variables. Aquí están las regiones variables. Y activan complemento o se unen al receptor del fagocito, como los habíamos comentado. ¿Ok? Igualito, como les había dicho, hay 5 tipos de inmunoglobulinas, la IgM, la IgG. Acuérdense que la IgG se encuentra en mayor porcentaje. La IgM fija complemento. Acuérdense que la IgM fija complemento. ¿Ok? Eso tiene pentámero, pentamérica, y la IgA dimérica, por ejemplo, ¿no? Acuérdense que la IgA se encontraba en las secreciones, en las mucosas, en la leche materna, ¿no? Y en la IgG, acuérdense que es la única que pasa la barrera placentaria y también se encarga con mayor avidez para la
la IgG para la opsonización. Tenemos aquí igualito, IgM es un pentámero, ¿ok? Es la primera que se produce, la IgM, ¿ok? Como monómero es menos específica, la IgM no atraviesa el tejido y activa el complemento por vía clásica, eso acuérdense de memoria. Y el IgG, como les había dicho, se encuentra en mayor porcentaje, ¿ok? Puede atravesar los tejidos, en este caso también la placentaria, aquí está. Y la IgA se encuentra en las mucosas, ¿ok? Es la inmunoglobulina de las mucosas, ¿ok? Y se activa el complemento por vía alterna. Entonces, A de inmunoglobulina A de alterna, acuérdense, ¿ok? Y la IgM de clásica. Ok, y las cadenas pesadas tienen 4 porciones, la B, la D, la J, la C. La ligera tiene solamente la B, la J, C, ¿ok? Tienen que memorizarlo, lamentablemente. Okay. Entonces, la IgM natural, acuérdense que la IgM es pentamérica, ¿ok? Tiene 10 fragmentos, confinada al espacio intravascular, ¿ok? Tiene una respuesta inmunitaria primaria, ¿ok? Entonces, esa es la función de la inmunoglobulina tipo M, que tiene forma de estructura pentamérica, ¿ok? La IgD, que viene a ser un monómero, es poco abundante en el plasma y se encuentra en la superficie de algunos linfocitos B sanguíneos. Y su rol biológico no es es incierto, ¿ok? Y la IgA, acuérdense que hay 2 subclases, la IgA1 y la IgA2. Y donde nosotros intervenimos más es en la IgA2. ¿Por qué? Porque se encuentra en las lágrimas, en las secreciones, en la saliva, en la leche materna. ¿Qué tipo? La IgA2. Les pueden preguntar eso, ¿qué tipo de inmunoglobulina es? Y les da 1 y 2. Entonces tienen que marcar el IgA2, ¿ok? Leche materna. Y inhibe la adherencia de microorganismos a la superficie de células de las mucosas. Todo lo que es mucosa, secreciones, ya, IgA. Muy bien. Y la Ig tiene que ver mucho con las alergias, ¿no? Con las infecciones parasitarias. Se aumenta mucho en las alergias, en las infecciones por parásitos, contra los elementos, por ejemplo, ¿no? Y es mediadora, como les había dicho en aquel momento, mediante una reacción de hipersensibilidad inmediata, ¿no? Alérgicas, por ejemplo, ¿no? Y se encuentra en la superficie ¿de quién? De los mastocitos y de los basófilos, ¿ok? Y el fenómeno de tolerancia, ¿qué viene a ser? Como les había dicho, es para que el linfocito T, ¿ok? No se vuelva autorreactivo, ¿ok? Entonces, acuérdense que hay 2 tipos de tolerancia, 2 fases. La central, que ocurre en la médula ósea y en el vaso del linfocito B inmaduro. Y en la periférica, donde ocurre ya el fenómeno de tolerancia como tal, ¿ok? Tanto en la corteza como en la médula. Siendo en la médula la apoptosis de los linfocitos T que tienen mucha señal en su TCR para que ya no sean autorreactivos, ¿ok? Igualito, tenemos la médula ósea, las fases pre-B, la fase inmadura, ¿no? Las zonas periféricas, órganos linfoides periféricos, ¿ok? La IgG de memoria, ¿no? Que participa también en la intervención del sistema inmunológico, ¿no? Y los mecanismos de tolerancia, ¿ok? De tolerancia. Muy bien. Y tenemos acá igualito la misma cosa, solamente acuérdense que tenemos el mecanismo central, ¿ok? Donde tenemos que tener un cambio de anticuerpo. Por ejemplo, este es el anticuerpo, este es el linfocito B, reconoce el antígeno, y para que pueda pasar el mecanismo de tolerancia, este anticuerpo que está acá tiene que introducirse y nuevamente sale al exterior, como ya un IgM o un IgD, ¿ok? Y la activación del linfocito B igualito, no se vayan a asustar, con calma nada más. Acuérdense que para que se active el linfocito B tiene que haber un contacto, por ejemplo, una célula dendrítica con un antígeno, ¿ok? Va a ocurrir una sinapsis, ¿ok? Va a ocurrir linfocitos CD4 o CD8, y los CD4 ya producen, obviamente, activación del macrófago, de la célula dendrítica, etc. ¿Ok? A ver, ratito, disculpen, chicos. Se fue. Ya. Profe, Sí. la llamada se va a cortar. ¿Se va a cortar? Sí. Ya. Quedan 2 minutos. Ya. Terminamos con unas diapositivas, nada más. Se forma un nuevo link para ya acabar con esto, ¿ya? Bien. Ya, Ok. profesor. Ya, a ver. Creas otro link, por favor, ¿ya? Ya. Ya. Ok, listo. Entonces, como les decía, los antígenos técnicamente tenemos, son varios, obviamente, y para eso tenemos 2 linfocitos TCD4 y CD8. Perfecto.
Entonces, estos antígenos tienen que ser presentados mediante una célula presentadora de antígeno. Si es de clase 2, para los CD4, y si es de clase 1, para los CD8. Los linfocitos T, los helper, los CD4, por ejemplo, y los CD8 necesitan que el antígeno vaya asociado a una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Si es 2, CD4, y si es 1, CD8. Eso quiero que se graben bien. ¿Ok? Acuérdense que los antígenos proteicos solubles son exógenos. ¿Ok? Exógenos. ¿Ok? Y cuando son exógenos hablo de clase de tipo 2. ¿Ok? Los antígenos proteicos exógenos. ¿Ok? Cuando hablo de los complejos de mayor de histocompatibilidad de tipo de clase 2. ¿Ok? Y cuando hablo de antígenos endógenos es cuando es de clase 1. ¿Ok? Endógenos CMH de clase 1 y exógenos CMH de clase 2. ¿Ok? Listo. Entonces, para recapitular así más en resumen, ¿qué es la inmunidad celular y la inmunidad humoral? Inmunidad celular es la inmunidad donde intervienen los linfocitos T y la inmunidad humoral los linfocitos B. ¿Ok? Y la inmunidad humoral es la producción de anticuerpos, técnicamente, y las celulares, la producción de los linfocitos, técnicamente, pues no los efectores. ¿Ok? Y la función de anticuerpos, obviamente, ¿cuál es la función? Es defender el organismo contra los antígenos, ¿ok? En forma de resumen. ¿Ok? Entonces, a ver, chicos, según lo aprendido, a ver, solo para ir, mira. Una persona que recibe un paquete globular isocompatible presenta a las 2 horas de transfundido un episodio de hemólisis. ¿Ok? O sea, hay un problema de antígeno-anticuerpo. Si hay un problema de antígeno-anticuerpo, ¿qué tipo de hipersensibilidad es? Tipo 1, 2, 3, 4. Al toque nada más. ¿El 1? Cuando hay antígeno-anticuerpo. ¿El 1, profe? ¿Seguro? El tipo 1 era por mastocitos, ¿no? Donde ven contando con el alérgeno con el mastocito, ¿no? El tipo 3 es cuando había un inmunocomplejo, ¿no? ¿Cómo se representa cuando hay contacto andígeno con anticuerpo? ¿Qué tipo de hipersensibilidad? ¿Tipo 1, 2, 3, 4? La 2, profe. El 2, ¿no? 2, ¿no? Ya, pues ahí está, pues, ¿no? Sí. Entonces es una reacción tipo 2. ¿Ya ves? Facilito, ¿no? Entonces, técnicamente eso, chicos. Chicos, yo sé que este tema es muy amplio, ¿ya? Es más, hay cosas muy avanzadas. O sea, no me refiero a que sea muy complejo, ¿no? Pero requiere su tiempo, ¿no? O sea, en 2 horas saber todo esto va a ser difícil. Lo que yo les recomiendo es que lean, repasen mis videos. El primero que les mostré, repásenlo bien. ¿Ok? Entiendan la base y conforme vayan con la base ya lean el libro. ¿Ok? Y obviamente como tema de examen tienen que memorizar las diapositivas. ¿Ok? Voy a tratar de conseguirme las diapositivas de este tema. ¿Ya? Porque tienen que repasar, tienen que revisar los textos, pues, ¿no? Entonces ahí les van a preguntar sobre los detallado, pues, ¿no? Como toda pregunta que hacen de diapositiva. Ok, eso sí quiero que repasen. Del libro, léanlo, repasen la parte básica. Creo que con la parte básica ustedes han entendido, ¿no? Porque si no hubiese hecho la parte básica, no hubiesen entendido para nada. Así, clarísimo. Entonces, lo bueno es que ya tienen un poquito de base, cuando es el tipo 2, el tipo 1, el CD4, CD8, ¿no? El CD4, el helper, que se subdivide en varios subtipos, TH2, TH17, TH22, ¿para qué sirve cada tipo de TH de subtipos? ¿No? La selección positiva, la selección negativa, ¿no? La función de la unión, los coestimuladores, ¿no? La primera señal y la segunda señal, ¿no? Técnicamente lo que les he dicho para que se aprendan, ¿no? Y de la clase pasada tienen que repasar esto, pues, ¿no? De las hipersensibilidad tipo 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije, ¿no? El tipo 1 es cuando intervienen los mastocitos, ¿no? E interviene el IgE, ¿cierto? El tipo 2 es cuando hay un contacto entre antígeno con anticuerpo.
¿ok? Y eso pasa generalmente en las reacciones transfusionales, pues, ¿no? Porque el antígeno, acuérdense, no reconoce, pues, y lo destruye y lo hemoliza, ¿no? Entonces es un tipo 2, ¿no? El tipo 3 es por inmunocomplejos, ¿ok? Por inmunocomplejos, ¿ok? Entonces, generalmente es eso. A ver, vamos a ver acá. Sí, pues nada más se repasan los libros, el Guyton, el Abas, y técnicamente esta semana que viene es la última semana. Traten de aprender todo lo que puedan, chicos, revisen. Ya saben que para mí la nota no es muy importante, lo que sí me importa es que aprendan, ¿no? Entonces, apréndense bien esos conceptos, porque después de aquí no van a volver a repasar tanto la inmunología, ¿no? Lean bastante, chicos, lean bastante. Lo que se les recomiendo es que lean el libro, ¿ok? Y es mucho, ¿no? Es mucho texto, ¿no? Pero para 2 horas es demasiada información, chicos. Y es más, yo nunca he tenido tanta información en el grado de inmunología, ¿no? Y es más, a mí me hubiese gustado que me enseñen así, ¿no? Porque me entraban de frente con todo, con la inmuno, con esto, y me mareaban, ¿no? Y ya no quería estudiar inmunología. Entonces, esa fue mi causal básica de por qué nunca quise ser inmunólogo, ¿no? Entonces, porque me parecía algo complicado, algo muy tedioso para comenzar. Entonces, eso se debe evitar, ¿no? Pero bueno, ya estamos ahí, les he dado lo básico para que ustedes tengan lo fundamental y con eso ustedes puedan defenderse con lo necesario, ¿no? Porque en realidad, al final, ustedes lo que tienen que saber es lo básico. Pero sí, lean el libro, complementenlo. Ahí justamente ustedes tienen ahí las fuentes, pues, ¿no? Entonces, guíense. No se olviden de sus diapositivas para el día martes, sus exposiciones. No se olviden también lo que son las inmunoactividades de la semana, de la 7ª semana, ¿ok? Y bueno, como les digo, todo entra, pues, ¿no? Las participaciones, sus resúmenes, las diapositivas, todo entra. Entonces, eso también es importante, ¿no? Entonces traten de hacer eso. No se olviden de la calificación. Creo que le faltan dos de sus compañeros calificarme. No sé, no me sale el nombre, pero faltan 2 en el sistema. Ok, no se vayan a olvidar. Ok, entonces, nada, chicos, sigan leyendo, ya duerman, descansen, reposen y ya mañana nos encontramos en la tardecita, pues, para la última clase. Ok, a eso de las 5 más o menos nos encontramos y lean para el examen. Nada más de cualquier cosa. Dime. Profesor, una consulta. ¿Mañana Sí. la hacemos presencial o virtual? Virtual, chicos, virtual. El martes también virtual. Ya, entonces aprovechen eso, aprovechen que es virtual para que sigan leyendo, para que evitar el tráfico y todo el carro, sigan leyendo. Entonces eso también les va a permitir tener más tiempo para la lectura, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes la ventaja, ¿no? Entonces sigan leyendo nomás, chicos, lean y ya nos encontramos de repente para la 8ª semana. Para el día del examen ya va a ser presencial, pues, obviamente, pues, ¿no? Y cualquier cosita igual yo le comunico a Rebeca, que me pidió permiso, tenía un inconveniente. Entonces, si están grabando la clase, no hay ningún problema, grábenlo y compártanlo con sus compañeros, pues, ¿no? Y nada, chicos, lean bastante. Y nos encontramos en la 8ª semana, ¿no? Creo que después de la 8ª semana, ¿dónde pasan? ¿A qué curso? Listo. ISTO, ¿no? A ISTO, ¿no? Claro, entonces ya viene otro grupo ya. Ok, entonces, nada, chicos, en la 8ª semana vemos, pues, algo como despedida. Ya, chicos, entonces ¿Usted no va a seguir con el curso, profesor? Sí, claro, ya con el curso. Ajá, sí. Pero con ustedes ya termino, pues, ¿no? Con el grupo, pues, ¿no? En la 8ª semana. Porque pasan a ISO y otro grupo viene para fisio, pues, ¿no? Así es, creo, ¿no? Sí. Ya, chévere. Entonces, ya pues, chicos, cuídense mucho, nos vemos mañana en la tarde, a las 5, a las 5 como siempre, y ya nos reencontramos ahí, pues, ¿ya? Lean, repasen, descansen ahora. Cuídense mucho, chicos. Chao. Gracias, profesor. Buenas noches. Chao, profe, gracias. Nos vemos.